¡Hola! Entre mixes, todo que ver. Platicamos de la vida que más puede ser. Entre mixes, siempre a tu lado. Tu lugar seguro. Ven, el buffet es seguro, pero. Hola, mixers, ¿cómo están? Ay, me hice muy para allá, me di cuenta. Arianators. Arianators. ¿Arianators? ¿Sí son Arianators? Arianators. ¿Sí? Sí. Hola, Arianators, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal. Los teníamos muy abandonados, pero es que Ariana no había sacado música. Entonces, se viene nuevo álbum, nuevo disco. Petals se llama, según yo. No se llama Petals. ¿De qué? ¿De pétalos? Petals. Ajá. Petals. Pero entonces ya estamos aquí para reaccionar a una canción y video que sacó. Pero ¿qué onda? ¿Cómo están, amixes? Muy Mucho. bien, aquí echándole ganas a la vida. ¿Qué tanto les gustaría Ariana Grande? No sé si eso se los he preguntado. Yo, o sea, no me considero así de que súper fan y de acá, pero saca música y la escucho y me gusta. Por ejemplo, cuando sacó el disco pasado, 2 o 3 canciones me gustaron mucho. Entonces, no me considero fan así de Hueso Colorado, pero sí te digo que un 7, un 8, por ahí. ¿Y tú, amix? A mí sí me gusta mucho. O sea, unas eras más que otras. Ujú. Pero sí he sido. Me considero fan. No así de que Arianator, la verdad. Porque Ujú. pues esos son los que están ahí De que 24/7. siempre y- votando y todo. Ajá. Por ejemplo, yo soy ese con Miley, pues. Claro. Pero con Ariana no. Pero sí me gusta mucho su música. Y aparte, pues es amiga de Miley. Es lo que te iba a decir, Es es lo que amiga te de iba a decir. Miley. Fíjate que yo la verdad creo que de la última era fue Positions, ¿no? Y antes de Positions, no, mentira. Aunque ya me ubiqué. Eternal Sunshine. Yo creo que las 2 últimas eras no fui tan fan, pero hubo un momento que a mí me encantaba Ariana Grande, de que toda esa era de Thank You Next, de Oye, a mí la era de Dangerous Woman se me hace estaba buenísima. obsesionadísimo. O sea, todo cuando hizo una vez el concierto también de Manchester, que pues por lo que pasó, Ah, sí. un llorar, yo me acuerdo, estaba bien jovencito. Pero sí, Y siento que también fue muy fan ahorita de ella con Wicked. claro, también. O sea, yo creo que en general sí la quiero mucho, pues. O sea, Ah, sí me yo gusta también. mucho. Sí, yo también. Sí, güey, siempre estoy feliz de que ya no le tiran tanto hate como antes, la verdad, porque hubo un momento que también le tiraban mucho hate, Ujú. demasiado. Entonces, pero vamos a ver qué tal esta era, qué tal si me gusta, si nos gusta. Y pues sacó video y canción de Hate That ¿qué? I Made You Love Me. Hate that I made you love me. O sea, odio haberte hecho que me amaras. Ajá, que me gusta. Oigan, y me dura gusta. 5 minutos. No sé si eso. Exacto. Cosa que No sé si agradezco. dura la canción, porque, oigan, pues la canción salió ya hace unos días, pero no la escuchamos para reaccionar al video y a la Así canción es. juntos, así que ya, vamos a escucharla. Antes recuerda que Ajá. si estás en YouTube, tenemos Patreon para que allá veas la reacción completa, sin cortes, sin censuras, sin interrupciones. Porque ya sabes que aquí en YouTube de repente pues tenemos que ponerle mute, cortar, distorsionar o cualquier cosa la voz para que no nos marque copyright. Aunque nos digan por ahí porque siempre nos ponen... ¿Cómo "No, nos ponen, verdad?" Ariana Grande no, que Que Lady Gaga dijo tu tío aquí. que no pasa nada, no, siempre. De verdad no hay artista que no marque copyright aquí en México, a lo mejor en otros países no, pero así es. Que luego pasa que cuando no tienen disquera no marcan. Y cuando agarran disquera también Comienzan a basta, agarrar. marca. Sí. Así es, amigos. Pero bueno, sin más introducción. No, pero antes de empezar hay que también pedirles su apoyo para que se suscriban, Ah, activen la claro. campanita, dejar su comentario y sobre todo si estás en YouTube es ir y darle Hi. porque nos ayudan mucho a nosotros y a su artista favorito también. Así es, pero como yo soy muy ansioso, vamos a ponerle Play. Justin Long ¿Quién es Justin Long? es un actor. Sí, pero no me suena. Sale en El Demonio. Es Ay. él. Ok. Ellas en Pretty Got a Little secret, Liars. can you keep it? Es el de Herbie, ¿no? Ah, también el de Herbie estaba en marcha, sí. Mm. Es muy de películas de terror, también está en Drag Me to Hell. Entonces, Ya lo ubico, ya que dijeron Herbie. Mucho me, cine. me encanta que se ve muy Tim Burton. ¿Se te hace? Sí, A mí no los se me hace árboles y tanto. las luces. Ah, esto que es no muy, sé, esto es Ariana. muy Hereditary. Can't tell you why. Inside, this dancing is fun. Bella. I
lit like the sky, turn tears into diamonds. La Vasconia. Find me a love, and you decide who you are. Ni modo. El carrito Hot Wheels. Sobrevivió. ¡Ay! No me la hagas. La hierba nunca muere. ¡Ay, no! Muy de Weekend esa, toma, ¿verdad? Ay, su cara de De psicópata. fantasma, ajá, de loca. De ahí mis hijos. You studied my crown, borrowed my Y hacer como un hechizo. kiss by the sun, cause I go in. Stepping high, know that I won't find my way. I guess it's meant to kill. Now you're like me. Es el octavo disco de la Arena Grande. Just Es el octavo. Por eso el platito. Ajá. ¡Ay! Muchas referencias a Hereditary, me encanta. sorry if I made me the time. Qué fuerte. Va a quedar como el American Horror Story. Bunny Hop. Ay, Patti se Lupón. parece, ajá, se parece a Patti Lupón, justo iba a decir lo mismo. Mira, bien. No, pues ahí no se parece. Sí. Pero ahí mira, Hierba Mala nunca muere de verdad, ¿eh? Échale el café en la cara. Mira, ahí dice, pero me encanta. Made me the time. Yeah, Qué hermosa se ve ahí. Me encanta. ¿Será que va a ver si está ahí? No. No entiendo. Grandes referencias a películas de terror, ¿eh? Ujú. Muchas. Te tocó Sopo. Ok. Wow. Ok. ¿Qué diferente música hizo en esta ocasión, Ariana? Y te no, hace? no digo en mal, pero digo en... Siento yo que muchos artistas ahorita están yendo como que a su era obscura. La canción, por ejemplo, bueno, por lo menos de mi parte, o lo que yo a veces siento de Ariana Grande, siento que su música, bueno, dejando de lado la última era muy hip hop, muy así, y de un tiempo para acá ha cambiado, ¿no? Me tienes bien confundido porque la Yo verdad, creo que te quedaste tú en Sí. Seven Rings. yo también, No, porque pero pues también Positions también se me hace muy hip No, hop. pero la última no es Position. No, por eso ya sé que no. La última, de un tiempo para acá me refiero, de la última era a esta, De ha hecho, cambiado. yo pues. iba a comentar La que pasada y esto, esta, pues. eso para mí es muy Ariana Grande. O sea, Se me te da, hace- me da De hecho, total. De hecho, yo también iba a decir Ajá. que no se me hace tan diferente a su era pasada. Ajá. O No, sea, no, es lo que quiero decir. No me refiero a que la pasada haya sido hip hop. Sé que no fue hip hop Ya sé. anterior a la era pasada. Conectando puntos. No, bueno, mira,
Es que no, a mí sí se me hace muy canción de ella, no me molesta para nada en lo absoluto, me fascinó la canción. Igual a Y mí me si- gustó mucho. Y si algo tiene esa mujer es que siempre da muy buenos videos para sus singles. Me encanta que siempre te cuente una historia, me encanta que le ponga empeño a eso. Y más en esta era donde los videos musicales ahorita no le ponen tanta atención, ni ya quieren como que prácticamente que dejen de existir. Me fascina. A mí la verdad me encantó. Y hay que ver si estos también van a estar conectados como los de su era pasada, o sea, todos los videos Ujú. que sacó estaban contando la misma historia. Y de hecho, o sea, sí está diferente la estética, pero no tan alejada Ujú. a la estética que tenía el disco pasado. De hecho, por ejemplo, ahorita en la cafetería que están todas las Arianas, varios looks se me hicieron muy de Eternal Sunshine, pues. Y que a lo mejor también es referencia, pues, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta. A mí, la verdad, el disco pasado tiene varias canciones que yo sí escuché mucho. Sobre todo las que sí pegaron, ¿no? La de The Boy Is Mine, We Can Be Friends. Yes, and Jessen no fui tan fan. a mí se me gustó mucho. Pero, por ejemplo, la que tiene con Troye Sivan, o sea, muchas canciones que yo sí dije, ay, está cool, pero tampoco fue como que, ay, Sí. me mató la era pasada, pero la verdad sí me emociona mucho ver qué más trae en esta. Me gusta el video y la canción sí la voy a seguir escuchando, Sí, me igual gustó. yo. De hecho, esa que vemos aquí en la miniatura que está allá en el carro también me recuerda mucho a su era pasada. Entonces, güey, a mí me fascina. O sea, siento que Ariana tiene canciones muy buenas. Y yo, la verdad, yo te soy sincero, yo de la era pasada solo, igual las que tú mencionaste, yo no me tomé como que la libertad de decir voy a escuchar todo el álbum. Porque la verdad siento que no era mi estilo y no me gustó. Puede que ahora como pues ya pasó, le doy una oportunidad para escucharlo y ver qué onda. Porque hay canciones que yo digo, wow, y canciones que no son como que se hacen single y son joyitas que ellas tienen así de que muy preciadas, me gusta. Entonces, bien, Loba, me encanta. El video musical tiene muchas referencias a películas de terror como Saw, como por ejemplo a Hereditary, varias películas más. Entonces me gustó mucho eso. Mucho. Y está, o sea, medio ahorita en tendencia porque ahorita está sonando mucho en redes la de Obsession, la película que está ahorita en cines. Bueno, aquí en México Ay, la está quiero ahorita, no ver. sé si ya haya salido de cines en otros lados Sí. o vaya a llegar apenas. Pero, o sea, como que esta onda de la mujer como obsesionada o así, que aquí siento que más que nada la historia es algo pasó, o sea, algo le hizo él, que no nos cuentan bien qué fue, pero pues ella lo persigue porque pues... Pues un a lo fantasma, pues, ¿no? mejor puede ser que el vato, bueno, ellos terminaron su relación y él no a lo mejor ha superado eso y por eso es como que odia que no sé cómo ponerlo. Yo o sí sea, lo sentí que le hizo algo a ella. Sí, o sea, que como la que la lastimó de alguna desvivió. manera. Ajá, Se la exacto. desvivió y le enterró y ella lo está Lo está persiguiendo. persiguiendo. A lo mejor tuvo la intención y la culpa lo agarró y antes de que sí, pues lo hiciera, no es que sea un ella- fantasma, sino que es la misma culpa que él. Exacto, y antes de que él dijera te lo hago yo, pues ella O dijo sea, pues te lo hago yo a ti. Puede ser tan literal o puede Ujú. ser más metafóricamente, Ajá, pero pues, claro. quién sabe. Yo me voy más a la peras- metafórica. Entre Ajá. son peras y manzanas, ustedes pongan en los comentarios si saben, pues, o sea, cuál es Sí, la ya historia de hay ese por ahí video. algo. Claro. Yo debo de admitir que yo siento que Ariana Grande sí es una artista que yo diría, güey, quiero pagar por escucharla en vivo. Me fascina. No sé si vaya a venir a México en tour, porque según yo sí va a hacer tour, pero por lo que yo escuché, solo es como que en Estados Unidos. No sé si Ya estoy tiene- en lo cierto. Ya tienen como 2 años diciendo que va a venir a México. Ujú. Ojalá que pronto sí venga. Yo también es de estos artistas que yo sí digo, Sí. no, o sea, no me puedo que pede hasta que no vea a Ariana Grande en vivo. Sí, la verdad es que sí. Entonces, y también sabemos que ella siempre le da a la comunidad lo que también queremos, y sé que va a haber también uno que otro hit que va a pegar mucho en la comunidad LGBT. Ujú. Entonces eso me gusta también. Y que también siento que gran parte de la comunidad LGBT es muy fan de estas Sí. películas de terror, Ajá. de este estilo cinematográfico y así, y que pues me da por ahí también. Y siento que ella siempre es muy creativa en ese aspecto. Sí. Aparte que ella siempre ha dicho que es muy fan del cine, del teatro, de los musicales, entonces como que siempre agarra todo sus eras, agarra algo de todo lo que a ella le gusta. Es que si yo me pongo a pensar, yo no te puedo decir un video de Ariana Grande que haya visto y que no me haya gustado. En sí, o sea, tendría que checar y pensar de que muy bien.
Pero eso me gusta, que ella siempre te anda proponiendo cosas, una historia, no sé, una referencia a película, o sea, eso me encanta. Siempre tiene algo de referente a películas. Siempre, 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 siempre. Pero pues nada. Me encanta. Pero bueno, amigos, pónganos en los comentarios qué les pareció. Si ya sabemos qué más viene, pues sabemos que el álbum se estrena ya este mes, en junio, ¿no? Así es. Y pues habrá otro video, ¿no? Otro single o un promocional, no lo sabemos. La verdad, qué emoción. Yo creo que sí va a sacar otro single antes de ya darle por lleno a la era. Estaba buscando si había presentación en vivo ya, pero pues no. No, Ahorita todavía ya no. ni hay tal shocks en Estados Unidos. Todos los están cancelando. Qué difícil fuerte. es uno porque siento que ya, por ejemplo, esos artistas como Miley, como Ariana, como Lady Gaga también, Beyoncé, que ya no necesitan hacer promoción, promocionar. pues. En realidad sí necesitan, pero pues ya no les importa tanto, ¿sabes? Sí. Y está bien también, pero sí nos gusta, o sea, extraño esas épocas donde, sacó single, mañana va a estar con Jimmy Fallon. Sí. Ay, sí, Este- o estuvo en The Voice, Ajá. o estuvo en The X Factor. ¿Sabes qué? Eso es, yo me puse a pensar, me salió el comercial de Pepsi de Beyoncé, de Britney, de Enrique Pink. Iglesias y Pink. Y dije yo, güey, hace mucho no nos dan algo así, o sea, por favor, que regresen también los comerciales. Que regrese todo. Ay, No, pues es que también como ahora contratan puro influencer, youtuber que se creen... pues que nos contraten, o mínimo, si Que nos no. contraten a nosotros. Claro. Y a Ariana Grande. Exacto. O a Miley. O a Lady Gaga. Lady Gaga. Y ahí hacemos un Compañeras de trabajo. Sí. Claro, claro. O a Me las gusta. tres al mismo tiempo. Para las tres. Me muero. ¿Te Yo me imaginas? muero, literal. O sea, son O haz de wow. cuenta que a los cuatro entre mixes y que hagan ellas los cuatro entre mixes. ¡Ay, Oye, claro! y nosotros llegando claro. así. Hi, hello. What's your name? Ay, ya. Porque- That's my set. Acá. Ay, miren, ustedes se podrán reír allá en casita de nosotros, pero esto va a pasar. Y lo sabes, mujer. Decretado. Ay, pobreza inventada. sí. Guarden este video. Guarden este video. Pero bueno, para que esto pase nos puedes ayudar suscribiéndote, dándole like a este video, comentando aquí abajo, ponnos, es más, si tú crees que somos unas inventadas, ponnos. Pon @inventadas. Ajá, Miley inventadas, Ajá. o Pi inventadas, o... No. Pero suscríbase porque ya vamos a llegar también a los 10,000 suscriptores. Se gana, hay que Fíjate, llegar. cuando empezamos, decíamos, vamos a llegar a los 10,000 y decían inventadas. Y mira, Mira, ya estamos por Mira, es lo que llegar. te digo, todo se Mira puede de quién te- lograr. mira Mira de de quién quién te burlaste, burlaste, vos. ¿Quién te voy a invitar? Pero Oigan, bueno, sí. también recuerda que tenemos Patreon, allá puedes ver las reacciones completitas, sin cortes, sin interrupciones, sin falta de sonido. Y hay videos exclusivos también. Y se vienen más que los Sí, videos. sí, Videos sí, que sí. aquí no vas a poder ver. Entonces, Ese sería te recomiendo. padre. Es más, regálate a ti mismo un mesecito y ya Dale. haz la prueba. Y comenta, Ay, sí. comenta si quieres que reaccionemos a más canciones o álbumes de Ariana Grande, porque yo creo que le hace Luego. falta con eso que dijo de que mucho hip hopera y todo. De que de su era pasada de I'm still into you. No, no tan Sí, de eso. la era pasada decía, thank you next. La era pasada donde decía one less problem. Ajá, No. claro. Pero bueno, mixas, pues nada, muchas gracias por ver este video. Sí, recuerda que yo soy Fer Yo soy Dani. Y yo soy Alison. y esto es Entre Amixes. Amixes. Bye.